Vamos a hablar bajo el tema hoy, hermanos, conociendo la palabra de Dios o al Dios de la palabra. ¿Conocemos al Dios de la palabra? Es como un signo de interrogación, ¿verdad? Que vamos a descifrarlo hoy. Estamos en el día de doctrina. Nosotros tenemos el libro, ¿verdad?, de la doctrina, donde todo lo basamos en la palabra de Dios, pero solamente nos guía por los temas para ir específicamente a cada tema. Ahora estamos en la lección de la Biblia, número 3, página número 9, donde nos dice ella, el libro de doctrina, que la Biblia es la palabra inspirada de Dios por medio de la cual se comunica con su pueblo y la regla infalible de fe y conducta que nos guía con toda seguridad al cielo. A la Biblia no se le puede quitar ni añadir. La nueva vida que ha recibido el cristiano necesita ser alimentada. Y ese alimento es la palabra de Dios. El cristiano debe leer la Biblia para ser sabio. Debe creerla para ser salvo. Debe practicarla para ser santo. La palabra de Dios es la espada para vencer las fuerzas del maligno. La Biblia nos enseña cómo vivir. Amén. Nos enseña cómo vivir. Por eso es muy importante, queridos hermanos, y vamos a comenzar hablando que el mensaje debe ser cristocéntrico. A veces cuando se dice eso no entendemos lo que significa y podemos interpretarlo como que es nombrar a Jesús 100 veces en un mensaje. Eso es ser cristocéntrico. Bueno, no está mal nombrarlo 100, podemos nombrarlo 1000, gloria a Dios. Hay otros que no lo quieren ni siquiera ni nombrar, ya dicen que ese nombre que no está bien, que el Señor reprenda al diablo. Pero ser cristocéntrico significa que toda enseñanza debe estar basada en lo que Jesús enseña y que fuera de sus enseñanzas, todo lo que está fuera de ella son herejías. Y algunos estudian la palabra como un libro de historia. La Biblia está basada en Jesús. Y sus hijos deben ser discípulos, escuche bien, de Jesús, no del pastor Federico. Nosotros somos todos ovejas de Cristo. Solo somos instrumentos para dirigir al pueblo a Cristo, para que la gente ame a Cristo, para que conozcan de Cristo, para que ellos hablen no de Federico, sino de Cristo. A su nombre, gloria. Por eso la Biblia dice, en el verso 2, puesto los ojos ¿en quién? En el apóstol, en el evangelista, en una organización, en un teólogo, en un doctor. Y muchos se excusan y dicen, no, pero es que Dios usa a los hombres. Sí, pero el hombre lo que tiene que hacer es hablar de Jesús, no de sus conceptos. No de mis opiniones. Hermano, el apóstol Pablo decía, yo ya estoy muerto, aleluya, crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quiere decir que ahora, hermano, todo tiene que ser cristocéntrico. Las enseñanzas de Jesús. Entonces, no solo vamos a conocer la Biblia, sino que conoceremos al Dios de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Es muy diferente, ¿verdad? Tener ciertos conocimientos bíblicos de cosas que van a acontecer, de cosas que van a pasar, de cosas que sucedieron, de geografía, todo eso es muy lindo. Pero usted tiene que conocer al Dios de la palabra. Juan 5:39 dice, hermano, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de ¿quién? De mí, dice Cristo, de Él. Dan testimonio de Él. O sea que todo propósito, todo objetivo, cuando nosotros miremos la historia de Moisés, mira a Cristo. En el tabernáculo está Cristo. Cuando Moisés agarró la vara y hizo el milagro, ahí está Cristo. Cuando Dios habló en el principio, en el Génesis, ahí estaba Cristo. Cristo está en todas partes, a su nombre gloria. ¿Se da cuenta? Cuando tenemos los ojos puestos en Jesús, mi hermano, aleluya, la Biblia ya no es un manual de información, la palabra es vida, porque en Él estaba la vida, Él es el verbo, Él es la palabra, Él es el que viene a transformar vidas.
Su nombre sea la gloria. Esto es lo que no quiere el enemigo, ¿verdad? Por eso tenemos que ser cristocéntricos, mirar la cruz y la resurrección. Tengo que poner la mirada en Jesús. ¿Cómo dice las Escrituras? Amén. Y el que tenga oídos, oiga. ¿Qué tienes que oír? Las enseñanzas de Jesús. ¿Con quién tienes que caminar? Camina con Jesús. Habla de Jesús. Obedece a Jesús. Evangeliza a Jesús. ¡Ay, Sharabasai! ¡Oh, hermanos queridos! Cuando nosotros nos volvamos a Cristo en nuestros labios, cuando nosotros nos llenemos de Cristo en nuestro corazón, de la abundancia del corazón hablará la boca. Bendito Dios. Oh, hermanos, yo me gozaba en un culto de como de 500.000 de personas que se realizó al aire libre allá en África. Y había un evangelista, pero que él solamente habla de Cristo, Cristo, Cristo. Y hermanos, ese 500.000 de personas empezaron a adorar a Jesús. Pero ¿de qué manera? Hermanos, no cantaron ninguna canción así extraordinaria, solamente decían Jesús, 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 hermano. Y ese 500.000 de personas al mismo tiempo, unánime, diciendo el nombre de Jesús. Oh, descendía algo estaba pasando en aquel lugar. Usted lo sentía a través de la pantalla, porque ellos decían Jesús, 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 a su nombre gloria, aleluya. Y cuando uno empieza a nombrarlo, hermano, aleluya, empieza a pasar algo por dentro, ¿verdad? Esa adoración. Por eso el diablo odia esa palabra, aleluya. Sí, odia. Y no quiere que nadie le diga así Jesús ahora, porque sabe lo que mira el diablo no es el nombre en sí, sino el significado. El diablo odia la salvación, porque él ya está condenado, él ya no tiene salvación, pero usted sí y yo también tenemos una oportunidad de salvarnos. Entonces quiere sacarnos el nombre de Jesús. Por eso tenemos que ser más cristocéntricos. ¿Cuánto dicen conmigo Jesús? Jesús, Jesús. ¿Sabe que yo tuve experiencias cuando ministraba liberación a personas que estaban, hermano, endemoniadas? Y le cuento esto, hermano, para la gloria de Dios, pero le digo lo que realmente sucede. Y recuerdo que yo le decía, repite conmigo, Jesús es mi Señor. Y la persona no podía, abría la boca. Ella escuchaba y ella quería decirlo y el enemigo no le dejaba. Estaba totalmente la pobre chica, ¿verdad? Pero hasta que después fue libre y decía Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor. Pero en aquel momento todavía no podía, porque el enemigo no quiere que reconozcamos que Isharabasai, que Jesús es mi Señor, que el Kyrios es mi Señor, que Jesús es mi dueño absoluto, y más en estos tiempos, hermanos, que vivimos. Oh, gloria a Dios, hermano. Estamos en la doctrina, la palabra de Dios, la Biblia. Aleluya. Ahí está Jesús en todas partes, hermano. Aleluya. Por eso tenemos que estar llorando. Aleluya. Por las almas que no pueden, hermano, decir esto, Jesús es mi Señor. Porque el diablo sabe que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿verdad? En su nombre, ahí está el Señor. Por eso el diablo odia el significado de Jesús, salvación. Dice el verso 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Considerar a quién, hermanos? A Jesús, ¿verdad? ¿Para qué? Para soportar pruebas. Vendrán momentos difíciles. Entonces, mirando a Jesús, Él sufrió por nosotros, recibiremos fuerzas de Él, recibiremos ánimo de Él. Por eso el enemigo no quiere evitar que tu mirada esté centrada en Jesús. Que cambiemos la mirada y ya nos hagamos religiosos, ¿verdad? Y el religioso, ¿sabe qué sucede? Entra en la carne. Y en la carne nos cansamos. Ay, qué pesado. Ya está hablando del Señor. Cuando yo estaba en la carne, a mí no me gustaba que mi mamá me pusiera prédicas. Me ponía bravo. Yo estaba en la carne. Pues ahora lo que yo hago, predicar. Aleluya.
porque ahora entró en mí. Y lo que entró en mí sale. A su nombre, gloria. ¿Sabe qué es lo que está sucediendo? Que tiene que entrar. Usted tiene que estar seguro que Cristo está dentro de nosotros. Entonces vamos a sacar lo que tenemos dentro. ¿Qué tenemos dentro? A Jesús. Hablaremos de Jesús. Viviremos para Jesús. Cantaremos a Jesús. Hablaremos de Jesús. A su nombre, gloria. Pero si se mete la carne dentro, Jesús sale. Entonces lo que entra en las concupiscencias, lo que entra en la discordia, lo que entra en la murmuración, lo que entra es el desaliento. Y hay muchos pueblos también que se desalienta. ¿Qué está pasando? La culpa no es de fulano ni de hermano. La culpa es que yo estoy dejando de lado a Jesús. Y Él es mi fortaleza. Por eso tengo que volver a Cristo con todo el corazón, hermanos queridos, porque el diablo quiere traer un espíritu desertor, quiere hacer que desviemos la mirada y empecemos a mirar para allá, a mirar para acá y a mirar para allá. No, que el pastor no me llama, no, que el líder no me dice nada, no, y empezamos a mirar, ¿qué? Mire a Cristo, que fue el que lo salvó. Mi tarabase, a su nombre, gloria. No se deje escuchar las voces del enemigo. No se deje engañar por las tinieblas. Bendito Dios. Aleluya. Hay que volver la mirada a Cristo, matrimonio. Aleluya. Que Cristo esté en el centro del matrimonio. La mirada puesta en Jesús. Y podemos soportar las pruebas. Y con esa fe venceremos. Venceremos el matrimonio. Venceremos aún el mundo, dice la palabra. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? Aleluya. Hay que enseñarle de Jesús. Mira, hijito, Jesús no permite esto. Jesús no le gusta esto. Vas a contristar a Jesús así. Si sigues haciendo así, háblale de Jesús. ¿Cómo querés que lo conozcas si no le hablas de Jesús? Solamente lo regañamos, le decimos que no se hace y ya está, pero no le decimos por qué no se hace. Porque Jesús dice, no robarás. No mentirás. Jesús, Jesús. Entonces usted verá, hermano, como cuando usted le empieza a enseñar en una oportunidad, me acuerdo, Santidad, mi niña, me dice, pero Jesús ama a los niños, papá, entonces. Claro, si por eso te estoy diciendo que Él dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ella se gozaba. Ella no esperaba que Jesús se preocupara de un pequeño niño. Aleluya. En la mente de ella, ¿verdad? Ellos se veían quizás como Jesús debe ser para gente grande. Entonces enséñale, pero háblale de Jesús. Mira, cuéntale historias de Jesús. Hay un montón de materiales por internet de Cristo Jesús, hermano. Nos ocupamos solo de los deberes, nos ocupamos solo de lo secular, que eso sí lo sepan, que eso sí lo aprendan. Pero si no saben de Jesús, su camino va a ir un camino de muerte. Aunque sepa matemática, hay que ir, saraba y serrey. La matemática es bueno, pero la matemática no salva. Jesús salva, Jesús sana y trae poder para que nuestros niños caminen un camino recto. A su nombre sea la gloria. ¿Vamos a conocer la palabra de Dios o vamos a conocer al Dios de la palabra? Dígame usted, hermanos, ¿qué es lo que usted quiere conocer? Yo quisiera conocer al Dios de la palabra. Yo les invito a que vengan conmigo al profeta Daniel, capítulo 11 y verso 32. Dice las Escrituras, capítulo 11, verso 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo, escuche, que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. El que conoce a su Dios. Todos sabemos que el conocimiento es tan importante. Es el primer punto de la fe. Recuerden la fe pura, ¿verdad? Habíamos dado el examen. Las 3C. Conocimiento, certeza y confianza. El conocimiento es muy importante para tener la fe. Por eso conocer la palabra no es lo mismo que conocer al Dios de la palabra. ¿Qué dice Daniel aquí? Dice, el pueblo que conoce, no dice la palabra, sino que conoce a su Dios. Por supuesto, a través de la palabra vamos a conocer a Dios, pero lo que hay que conocer es a Dios, al Dios de la palabra.
se esforzará y actuará. A veces, ¿por qué no nos esforzamos? Aleluya. Porque hay que conocer a Dios. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esa palabra en hebreo significa entender. O sea, por falta de entendimiento yo no me esfuerzo. Por falta, ¿verdad?, de entendimiento yo no actúo. En aquella palabra del sembrador dice que la semilla, ¿verdad?, que es la bendita palabra, quiere entrar, viene a tu vida, usted la oye la palabra, pero no la entiende. Entonces se pierde junto al camino, se enfría el amor. Usted está escuchando esta palabra, pero quizás no la entiende. Y no la entiende porque no le pone fe, porque no la acompaña de fe, no la acompaña de amor, no la acompaña de pasión. Bendito Dios. Acuérdese cuando usted estaba enamorado y escuchaba la voz, ¿verdad? Y usted le entendía, y usted lo escuchaba, y usted lo comprendía, porque había amor. Cuando el amor se enfría, entra por un lado y sale por el otro. Entonces, hermanos queridos, tenemos que entender ¿cuál es el problema de las parejas, de los matrimonios? ¿Por qué hay tantos divorcios? Porque faltó el entendimiento. Y ahora con Cristo, que es nuestro marido, nuestro Señor, también estamos muy lejos de Él, estamos entendiendo muy poco de Él. Entonces nos enfría el amor, nos aleja. Eso es lo que quiere el Señor. Pero cuando Jesús se acercó a la samaritana, así como se está acercando hoy, en esta tarde, se está acercando a tu vida y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida, agua viva. Jesús te dice: si tú entiendes quién soy yo, vendrías a mí, tendrías sed de mí, tomaría de mí, mirarías tu necesidad, entenderías que sin mí te está faltando algo, que sin mí no puedes hacer nada, que no estás completo, que sin mí estás cargado. Oh, santo. Y Jesús dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Entonces Jesús le estaba diciendo a la samaritana y a su iglesia, le está diciendo: tienes que entender, quita rabasei, quién soy yo. No es solamente escuchar, sino entender. Aleluya, mi amor, lo que yo hice por ti. Bendito Dios. Entonces voy a actuar. Dice ahí en el verso 32, dice: entonces el pueblo que conoce se esfuerza y va a actuar. Hermanos, cuando actuamos, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, ahí sí lo que se ve son los registros de los hechos. Ese libro está escrito porque pasaron cosas, porque hubieron hombres que hicieron cosas. Y le voy a decir que es el libro que sigue abierto para que la iglesia siga escribiendo cosas en ese libro espiritual, para que usted siga actuando, para que usted pueda decir, cuando terminemos nuestros días, en la misericordia de Dios pudimos hacer esto, pudimos hacer lo otro, pudimos trabajar allá en Valdepeña, aleluya, pudimos unirnos, pudimos avanzar, pudimos conquistar, pudimos ganar almas para Cristo, y empezamos y seguimos escribiendo el libro de los hechos hasta llegar al trono de la gloria. A su nombre sea la gloria. Por eso hay que actuar. La historia bíblica no es solo para conocer que hay un Dios, sino es para actuar conforme al conocimiento de Dios. Pero si falta pasión por Cristo, si falta entrega por el Señor, si falta amor, hermanos, aleluya, entonces el libro de los Hechos no se hubiese escrito. Cuando a Pedro lo iban a encarcelar, hubiese dicho Pedro: bueno, ya no hablo más porque me van a encarcelar.
viene una persecución, viene como esta situación, una pandemia, y ya no queremos saber mucho y ya nos vamos alejando, nos vamos enfriando. No, hermano, aquellos hombres de la iglesia primitiva era mucho más que una pandemia. Si ellos hablaban, podían estar en las cárceles torturados, podían morir en una hoguera, hermanos, aleluya. Sin embargo, Pedro le dijo, pero me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué arriesgaba su vida? ¿Por qué lo hacía Pedro? Porque conoció a Dios, conoció a su Señor. ¿Por qué en un momento, hermano, Daniel prefirió ir al foso de los leones que adorar al rey Darío? ¿Por qué? Porque Daniel conocía a Dios. Por eso escribe esto Daniel. Porque Daniel había pasado muchas batallas y muchas luchas. Él sabía quién era su Dios. Si usted conoce a Dios, el fruto será el esfuerzo, el fruto será la entrega. La iglesia seguirá escribiendo libros de los hechos, hermano. Lo que Dios sigue haciendo en cada uno de nosotros para la gloria de Dios. No es solo leer la Biblia, no es solo conocer la historia y el futuro del hombre en la tierra. La Biblia no es solo informativa, la Biblia es el plan de Dios para tu vida. Satarabasai es la transformación, es el cambio. Oh, bendito Dios, hermano. La Biblia es la autoridad para que esté en el hogar, en tu casa, para que se lea la palabra, para que se practique la palabra. Aleluya. Y si yo le fallo a Dios, le estoy fallando, ¿verdad? Cuando la palabra dice, por ejemplo, tratar a tu mujer como vaso frágil, usted lo ve y dice, uy, no lo hice. Le estoy fallando a Dios, perdóname Dios. Usted va delante de Dios, pide perdón, le pide perdón a su esposa y todos nos ponemos ahí en la línea con la palabra. Y si la mujer le está fallando, no te está sujetando, pasa por encima del hombre, hace lo que la mujer quiere, aleluya. Entonces, hermanos, la Biblia te dice, sujetado a sus maridos. Y vamos a tener un matrimonio bíblico. Vamos a tener hijos bíblicos, una familia bíblica, una familia levítica, hermanos. Entonces vendrá la bendición de Dios. Porque a veces en el hogar, hermanos, se va la bendición, se va el Espíritu Santo, porque solo quedó historias de la palabra, pero no el Dios de la palabra está gobernando el hogar. Si conozco a Dios, me doy cuenta que estamos en tiempos finales. ¿Verdad que sí? Aleluya. Que el anticristo está a punto, hermano, de entrar, pero hay algo que lo detiene: su iglesia, el Espíritu Santo. Pero todo se está preparando. Si usted lo mira, ahí en el mismo verso 37, dice que el Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, no respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Está hablando del anticristo, de la plataforma, ¿verdad? Él no gustará de mujeres. Usted no se da cuenta que se está preparando todo el ambiente. La iglesia tiene que estar con entendimiento del tiempo que nos está tocando vivir. Esta es la antesala, hermano, de la aparición del enemigo. Las leyes que se están poniendo son todas anticristianas. El chip que todos estamos escuchando hablar ahora, con la excusa de la salud, para tener una mejor salud y un mejor orden, el nuevo orden mundial, todo lo que se está viniendo, Sarra, es señal de su venida. Es señal que la iglesia tiene que estar preparada. Es señal, hermano, que todo está pronto y listo, pero falta que la novia despierte, porque la novia está dormida. No se enteró la novia. Miramos las noticias, leemos la Biblia, pero no nos enteramos de la voluntad de Dios para mi vida, de la voluntad de Dios para mi matrimonio, de la voluntad de Dios para mi familia, de qué Él quiere hacer Dios con nosotros. Y Sarrabasai, aleluya. Espíritu Santo está aquí, hermanos queridos. Él quiere guiarte, familia. Él quiere que tú conozcas su voluntad, su camino. A su nombre, gloria. Ahí mismo en Daniel capítulo 1, nosotros vemos en el verso 3 que dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer,
enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Babilonia quería cambiar a Daniel. Le cambió de hecho hasta el nombre. Aleluya. Le puso Belsasar, que significa protege al rey. Pero Daniel no solo conocía la palabra de Dios. Daniel conocía al Dios de la palabra. A Daniel no lo podía cambiar. Que le pongan otro nombre, que hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque Daniel ya había sido cambiado, ya había sido transformado. El poder de Dios estaba en su corazón. Él ya era nueva criatura. Él era un santo dedicado a Dios. Y si tú eres uno de ellos, entonces nada ni nadie te va a cambiar. Pero tú tienes que vivir en santidad. Tú tienes que estar dedicado a Dios. Para que ningún pensamiento, hermano, ayer escuchaba que decían 67,000 pensamientos diarios entran. O mejor dicho, quieren entrar. Vienen a nuestras vidas, diarios. El 80% negativos. Si usted le abre esa puerta al enemigo, entonces por supuesto, usted no va a tener fe, usted no va a creer, usted, hermano, se va a desanimar. Pero cuando escuche esta palabra, abra su mente, abra su corazón y dígale: Señor, yo quiero más de ti. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo necesito el poder tuyo. Yo necesito, perseverar hasta el fin, bendito Dios. Porque la salvación se pierde. Hermano, si usted no guarda la salvación con temor y temblor, se pierde. Daniel estaba transformado. Por eso le dice en el verso 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Aleluya. Cuando uno conoce a Dios, mira, hermano, ni las comodidades del palacio pueden cambiar a uno. Nadie te cambiará tus convicciones. El diablo podrá darte una oferta. Mire, ahí lo estaba tentando. Buena comida, Daniel. Otros, quizás judíos, están cautivos viviendo allá en el parque, pero tú estás en la casa del rey, en la casa del palacio. 3 años estarás ahí aprendiendo y después serás el consejero del rey y tú vivirás una vida muy agradable. Daniel dijo: no. Llanto, qué lindo, hermanos. Yo me gozo cuando miro esto. Yo cuando miro esto, yo solo le pido a Dios: hame fiel como Daniel. Que no le importó la comida del rey, que no le importó la vida cómoda, no le importó el palacio, no le importó las comodidades. Él quiso ser fiel al Dios que él conocía. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuántos se gozan de su palabra? Y Daniel, hermano, que conocía su poder. Daniel conocía la santidad de Dios, también conocía la misericordia y sobre todo, muy importante, Daniel conocía que Dios era un juez. Y como era un juez, él estaba haciendo ahí, ¿verdad?, al pueblo. Él no cuestionó a Dios. Porque después vamos a ver que muchos judíos estaban en cautiverio, pero enojados, estaban resentidos, estaban con odio. Pero sin embargo, Daniel no. Daniel estaba obedeciendo a Dios en Babilonia, obedeciendo a Dios en Europa, viviendo la santidad que le agrada a Dios en Europa. Muchos cuando llegan a Europa cambian. Venían con una palabra de allá, venían con las sendas antiguas de allá, pero llegaron aquí, la verdad, el posmodernismo, el eurociclón y todo esto. Entonces empezaron a agarrar las modas de esta Europa y fueron alejándose de Dios. Y solo le quedaba la palabra, pero ya no le quedaba el Dios de la palabra. Por eso no podemos solo, hermanos, tener unos conocimientos bíblicos y nos creemos que ya estamos. No, Dios de la palabra tiene que vivir en nosotros. Él tiene que habitar en nosotros. El Sharabasai. Oh, a su nombre gloria. Los judíos, ellos cuando estaban en Israel, ellos decían: no, si nosotros tenemos la ley, si nosotros tenemos la palabra.
¿verdad? La palabra no es un amuleto. Hay gente que se la lleva al supermercado, hay gente que se la lleva a todos lados, se lleva la palabra, pero como un amuleto para que lo defienda la palabra. No, hermano, la palabra tiene que estar escrita en el corazón y es para vivirla, es para practicarla, bendito Dios. Porque este pueblo, hermano, permítame, pero los judíos estaban muy equivocados. Y en el Salmo 137, en el verso 1, así como había un hombre como Daniel, pero también había un pueblo judío que estaban lamentando y decía, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Hermanos, ya no alababan, ya no glorificaban, ya para ellos Dios no era fiel porque estaban cautivos. Ellos, en vez de escudriñar su corazón, ellos en vez de examinarnos, ¿verdad? Si está pasando algo en tu casa, ¿por qué mejor no nos escudriñamos? ¿Por qué mejor nos revisamos? Amén. En vez de cuestionar a otros, en vez de mirar que quizás Dios nos abandonó. No, Dios no te abandona. Dios te da esta palabra porque Dios tiene misericordia y quiere corregirnos. Quiere que la familia vuelva a la alabanza, vuelva a la adoración. No cuelgue las arpas la familia. Que podamos reunirnos la familia a alabar a Dios, a su nombre gloria. Y los que no habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Y los que no habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos cánticos. Vamos, cántanos. Y muchos dirán, ¿cómo puedo cantar? Si estoy desempleado, si el paro apenas me da para pagar la renta y después cuando se termine, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a cantar? Si voy a perder el coche, ¿cómo voy a cantar con las deudas que tengo? ¿Cómo me va a pedir ahora que cante? ¡Ay, santo! En esta pandemia, si estamos encerrados, ¡ay, Sharaba, Sarabey! Es ahora que Dios dice, esfuérzate. Ahora es tiempo de actuar. Ahora es tiempo de que los frutos tienen que salir. Si realmente usted conoce a Dios, es ahora que hay que alabar a Dios. Es ahora que hay que glorificar a Dios. Es ahora que hay que resistir. Resiste al diablo y él huirá en el nombre de Jesús. Pero este pueblo decía, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? A su nombre sea la gloria. Oh, gloria a Dios, porque así es el espíritu religioso. Ellos estaban con odio, ¿verdad? Usted ve en el versículo 8 que también manifestaban su rencor, su resentimiento. Estaban sin ánimo, sin poder. Oye, hermano, quizás hoy te sientas así. Pero por eso Dios te trae esta palabra de vida, porque Dios quiere darte vida, pero hay que humillarse, hay que doblegarse y decir, Señor, ese soy yo, es el que no tengo ánimo, soy yo, el que le echo la culpa a los demás soy yo, oh, Sará, el que me justifico con los demás soy yo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, para meternos en la voluntad de Dios. Recuerda, puesto los ojos en Jesús, comenzamos a decir, ahí empieza la victoria. Hermanos, ahí mismo en el versículo 8 dice, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare, estrellare tus niños contra la peña. Había odio, había resentimiento, pero estos judíos conocían la palabra, ¿sí o no? Pero se habían olvidado quién era el Dios de la palabra. Se habían olvidado que el Dios era soberano, tenía la máxima autoridad y Él podía tratarnos en esta área. Él podía, ¿verdad?, pasar un tiempo de desolación, un tiempo de tristeza. Él lo puede hacer porque el Dios quiere tratar tu vida. Pero Daniel conocía al Dios de la palabra, por eso era diferente. Conocía y le tocó una prueba fuerte allá en Babilonia, pero él sabía que Dios era fiel, era veraz y era eficaz. A su nombre, gloria. Él no perdió el ánimo, él no perdió la fuerza. ¿Sabe por qué? Porque aunque él estaba cautivo igual que los demás, él estaba bendito por Dios. Porque Dios hablaba bien de Daniel. Dios decía, yo le daré gracia a Daniel. Le doy gracia, le doy ciencia, le doy entendimiento a Daniel. Bendito Dios, porque Daniel conocía a Dios. Sabía que primero había que poner a Dios. A su nombre sea la gloria. Y que Dios, aún en nuestras circunstancias, Dios sigue siendo Dios y Dios permanece fiel con sus hijos. Aunque a veces situaciones pasen adversas, ¿verdad?
Oh, aleluya, Dios está tratando en el libro de Romanos capítulo 3. También nos dice las Escrituras, hermanos queridos. Romanos 3, verso 3, dice la palabra: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Si alguno, hermano, usted ve un mal testimonio, eso no quiere decir que Dios no sea fiel. Versículo 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. A su nombre sea la gloria. Oh, hermano, Dios sigue siendo fiel. Quizás el pastor pueda fallar, quizás el pastor no tenga la plenitud del amor de Dios, pero Dios sigue lleno de amor. Quizás yo mismo, hermano, yo no tenga la plenitud del perdón, pero Dios sigue siendo el perdonador, porque el que te tiene que perdonar, yo te tengo que perdonar, por supuesto, como hombre, pero el perdón que salva es el perdón de Dios. A Él hay que arrepentirse. A Él, hermano, el pastor, hermano, no puede hacer esa obra. Esa obra es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo. A su nombre, gloria. Si conoces a Dios, debes conocer los juicios de Dios también. Ahí dice en el verso 5, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Por eso tu temor tiene que ser a Dios, que es el que puede tomar nuestra alma y enviarla al infierno. A ese tienes que temer. A ese tienes que realmente poner reverencia. Ahí tienes que obedecer. Ahí tienes que clamarle a ese Dios. ¡Aleluya! Que quiere salvarnos, hermanos. Por eso le damos la palabra. Bendito Dios. Recuerdo un líder muy conocido, religioso a nivel mundial. Le preguntaron los periodistas qué opinaba él sobre ciertos pecados. Y él, haciéndose el bueno, dijo: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar al pecador? Aleluya. Y todo el mundo aplaudió, y todo el mundo le sacó sonrisa, y dijo: verdaderamente este líder tiene mucho amor, tiene mucho perdón. Pero hermano, todo eso es engaño, todo eso es mentira, porque no somos nosotros los que podemos perdonar, es Dios que va a perdonar. Y Dios dice que Él va a juzgar, y Él va a juzgar con su palabra. Pero como la gente no conoce la palabra, y algunos saben algunas cositas de la palabra y ya creen que saben, pero no conocen al Dios de la palabra. No conocen al Dios de la justicia. No conocen al Dios santo. Y no saben que sin santidad nadie verá al Señor. Y no saben que si no está el perdón en su corazón, si no ama de verdad, no podrá entrar al cielo. La Biblia dice que es la palabra que nos va a juzgar. Por eso escapa por tu vida. Escapa por tu vida, hermano. Ahí vemos la diferencia entre Daniel y el pueblo judío. Estudiaba Daniel las escrituras como los demás, por supuesto. Pero no solo la estudiaba, él quería conocer a su Dios. Algunos solo quieren información de la palabra, pero usted tiene que conocer a Dios de la palabra. ¡Oh, a su nombre sea la gloria! Y vemos la diferencia. Ese conocimiento a Daniel lo salvó. Mientras los judíos estaban en pena, mientras los judíos, hermanos, aleluya, ellos quedan cautivos por su propia rebelión. No fue culpa de Dios. La Biblia dice bien claro, hermano, en el mismo libro de Lamentaciones, capítulo 2, en el verso 14, que el pueblo de Israel lo que hacía era escuchar a los falsos, a los mentirosos, a los que no te confrontan con la verdad, a los que no te hablan del pecado. Y estamos escuchando porque tenemos comezón de oír cosas bonitas. La Biblia no es un informativo de radio, ¿verdad?, que me va a contar cosas que van a pasar afuera. La Biblia es para que hable adentro tuyo. La palabra es para... ¡Ay, Sara! La palabra es para que se meta adentro mío.
y para que alimente mi alma y para que saque, estirpe lo que está dañado en mi corazón y sea sanado de una vez y lleno del Espíritu Santo, porque esa es la voluntad de Dios. Pero el pueblo de Israel, ¿qué estaba escuchando? Oh, aleluya, aquellos cantores, aquellos que venían a decir cosas bonitas, y dicen: tus profetas vieron para ti vanidad. Estoy en el verso 14, Lamentaciones 2:14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. A su nombre, gloria. Usted tiene que escudriñar lo que esté escuchando. Usted tiene que escudriñar lo que está mirando. No sea cosa que lo que esté escuchando lo haga quedar cautivo, hermanos. Y dice: sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. ¿Se da cuenta? Y después, claro, hay muchos que dicen: yo esa palabra no me gusta, eso no quiero escuchar. Pero esta palabra es la advertencia. Porque no es que a mí me guste, hermano, no que la doy yo porque me gusta. Esta es la palabra del cielo. Esta es la palabra del Espíritu Santo, que lo que quiere es guiar tu vida, lo que quiere es sanar tu corazón, lo que quiere es llenarte, Dios, lo que quiere es salvarte a ti y tu familia. Porque el Señor viene pronto. Por eso tengamos cuidado en lo que escuchamos. Advertencia: Espíritu Santo advierte. Cuidado con los que hablan en contra del Espíritu Santo. Cuidado con los que una vez recibieron el Espíritu y ahora se burlan. Se burlan de las lenguas, se burlan de los que tienen el Espíritu Santo, se burlan de los siervos, de las siervas, porque cuando eso sucede es porque se ha perdido el temor a Dios, es porque ya se está perdiendo el temor a Dios. Cuidado, pueblo de Dios. En el capítulo 4, en el verso 12, dice la palabra: nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes. ¿Sabe qué pasaba? Que ellos le hablaban mentiras. Ellos no le estaban diciendo esto. Mira que puedes quedar cautivo. Mira que el enemigo puede engañarte. Mira que te puede estar cuidando de los falsos profetas y no te das cuenta que el falso está dentro, porque dice la palabra que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y ese nos quiere engañar, ese nos quiere. Por eso hay que callarlo, por eso hay que enmudecer la voz del ego, enmudecer la voz del diablo y escuchar la voz del Espíritu Santo. Usted y yo, los dos, hermanos. Pero esta palabra es vida. Dice que penetra hasta el alma. Por eso tiene doble filo. No solamente llega a la carne, llega mucho más allá. Profundiza en tu corazón. Esta palabra quiere darte vida, quiere sanarte, quiere limpiarte. A su nombre, gloria. Israel solo buscaba palabras de lisonjas. A ellos les gustaba esa profecía, pero el enemigo los dejó esclavos. El diablo quiere evitar. ¿Sabe qué? Si tú lees Biblia no le importa, pero si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres saber quién es Dios en tu vida, si tú quieres que dejarle el gobierno a Dios de tu familia, ahí sí se preocupa. Por eso, hermano, hay que humillarse, hay que dejarse aconsejar por el Espíritu Santo, hay que discernir. A su nombre, gloria. Oh, hermano, estamos en los tiempos finales. El enemigo está como león rugiente buscando a ver a quién puede desviarlo. Hay caminos que son parecidos, parecen, pero no son. El diablo sabe imitar. Hay que tener mucho cuidado. La Biblia dice en Efesios 4, versículo 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Escuche, hermano, el error es un espíritu. Cuando se mete en un corazón, solamente puede salir si la persona se escudriña, se examina, va delante de Dios, pide oración también si es posible al pastor, o él también pide a Dios que lo sane, que lo liberte. Pero hermano, el espíritu de error es peligroso, te va desviando. Al principio parece un camino igual, pero es paralelo al camino santo. Y va caminando y se va desviando y se va.
lejos de la voluntad de Dios. Cuidado. Por eso, hermano, dice, cuidado, no ser como estos niños. Los niños, ¿verdad?, no pueden discernir, ¿verdad? Ellos no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Ellos no conocen el peligro. Un niño puede cambiar de religión según el padre lo que le cuente, porque él no conoce a su Dios, porque es un niño. Aleluya. Pero cuando uno ya tiene que ir creciendo, ¿verdad?, como hizo Daniel. Daniel ya, hermano, de joven, ya él dejó de ser niño espiritualmente. Él ya conocía a Dios. Él pasó la prueba con Nabucodonosor. Él pasó, hermano, esa lucha porque fue fiel, porque conocía a Dios. Después vino el rey Belsasar. Él lo confrontó al rey con su pecado. Él estaba fuerte en Dios, y como nosotros tenemos que ir creciendo, tenemos que ir fortaleciendo la santidad en el corazón. Después vino el rey Darío y no se arrodilló ante el rey, porque él sabe y él conoce a su Dios, que nadie puede arrodillarse ante ningún hombre. Y aunque sea un rey, aunque sea quien sea, él se arrodilla ante el rey divino, ante el rey de reyes, cuando toda rodilla se doblará. ¡Oh, santo! Nadie puede arrodillarse ante una virgen, ante un santo, solo al Dios vivo. Cuando usted conoce a Dios y conoce a Dios, conoce la verdad. Y dice que la verdad te hace libre. Pero dice en el verso 15, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Para crecer en el conocimiento de Dios, tengo que buscar el amor. ¿Qué significa amar? La verdad, dice, es amar a Cristo. Hoy decíamos y cantábamos, enamorados de Cristo. Ser cristocéntrico. Cristocéntrico es el secreto. Hermano, que es Cristo gobierne mi corazón, gobierne mi alma, mi mente. Oh, aleluya. Esté empapado de su gloria, empapado de su presencia, envuelto en su gloria. Seré. Eso es lo que quiere Cristo. Un avivamiento, pero no como dicen esos falsos profetas, que cuando hablan, el 2019 dicen, va a venir un avivamiento, y usted va a tener una otra casa nueva, y usted va a tener 3 autos. Y no, hermano, eso no es avivamiento. Oh, que no nos engañe el diablo. Miren lo que pasó en el 2020. Cuando hablamos de avivarnos, hablamos de un deseo de estar más en la presencia de Dios. Estamos hablando de que le estamos llorando a Cristo, porque vemos que estamos lejos de su semejanza, lejos de parecernos a Él. Yo mismo, hermano, yo puedo ser pastor, pero yo no me siento igual a Cristo. Yo sé que me falta mucho y le lloro al Señor. Yo quiero ser semejante a ti. Yo quiero que me ayudes a amar más, a perdonar más, a servir más, a estar más limpio, más puro. Eso es avivamiento. Eso es lo que me refiero, que la iglesia se tiene que avivar a un deseo en la presencia de Dios, a un deleite en la casa de Dios, para adorar a Dios. Aleluya. Yo tengo el corazón, hermano, de un misionero que Dios me lo puso para su gloria. El dolor es que la iglesia tiene que enamorarse. Yo lloro, hermano, y le digo, Dios, lo único que desea mi corazón, lo único que desea mi alma, es que todos podamos enamorarnos más de ti. Que tú avives el fuego en cada corazón. Que seamos bautizados, que seamos llenos, que estemos llenos de amor. Que las familias estén unidas. Que todos estemos avivados, buscando almas perdidas, orando por los perdidos, haciendo matutinos en la casa de Dios, haciendo vigilia. ¡Ay, cerré! Ese es el deseo que hay en mi corazón. No hay otra cosa, hermano. Poder juntarnos, prepararnos para los evangelísticos que queremos hacer, para los aires libres, ahora que viene el verano y ya cuando terminemos esta pandemia, o hermano, como Dios nos dirija, pero hacer algo para Dios.
Aleluya. Pero claro, hermano, el amor no es obligado. Usted puede tener una hija, ¿verdad? Y usted conoce un hombre de Dios, un siervo de Dios, y usted dice, mire, este puede ser realmente, hijita, mira, este es varón de Dios, como da testimonio. Y usted le presenta, ¿verdad? Y le dice las virtudes de ese hombre. Pero quizás su hija le dice, papi, es que no estoy enamorada de él. Pero hija, mira que con él te va a ir bien, tu futuro será mejor. Mira, con él van a servir a Dios. Pero no estoy enamorada. El amor es voluntario. Yo quisiera que todos amemos a Cristo. Yo quisiera que todos nos entreguemos al Señor. Yo quisiera, hermano, que todos entreguemos a Dios lo que Él quiere que entregamos. Yo quisiera que todos nos despojemos de las vanidades de este mundo y pongamos la mirada en Cristo y juntos, enamorados de Cristo, hablemos de Cristo. Sarai, sirvamos a Cristo. Busquemos a Cristo. Prediquemos a Cristo. ¡Oh, santo! Y cuando las puertas se abran del templo, vengamos con ese propósito, a asistir a Dios, a hacer algo para Dios. Aún en su casa, en su templo, hay muchas tareas para hacer, hay mucho para servir a Dios y decirle, Señor, este servicio es para ti. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. ¡Ay, Sarabasei! ¡Oh, aleluya! Eso es lo único que yo quiero, hermano. La Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. Aleluya, aprender la verdad. Es como vivir en un cuarto oscuro. Es como estar en un cuarto frío, lleno de humedad, de tiniebla. Y cuando se acerca la verdad, como se está acercando la verdad de su palabra ahora, en tu corazón, ahí, en tu vida, ahí, deja. Entonces tu cuarto, tu habitación se llenará de luz. Se llenará del amor, se llenará del perdón. Se llenará de Cristo. Cambiará tu vida. Cambiará tu vida. El apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo, él conoció la verdad. Él conoció. Hubo un momento que él estaba ciego, él estaba mirando las tinieblas, él estaba persiguiendo a la iglesia, pero él conoció la verdad. Aleluya, qué bueno que podamos conocer la verdad antes de salir de esta tierra. No sea cosa que un día nos encontremos una gran sorpresa. ¿Qué hubiese pasado con Saulo de Tarso si no hubiese conocido la verdad? O un día estaría en el infierno. Y a los que él había perseguido y los que él había hablado mal y los que con él se había metido con esa iglesia, estaban disfrutando del reino de los cielos. Imagínense, eso le hubiese pasado a Saulo. Eso nos puede pasar a nosotros. Quizás estemos hablando de cosas que no debemos hablar, nos estamos metiendo en temas que no entendemos. Hermanos, tenga cuidado. Volvamos al temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y él sabía, hermano, y él conoció el naufragio, él conoció los azotes. 165 azotes recibió el apóstol Pablo. Él conoció el padecimiento, pero él había conocido la verdad. ¿Cuántos aman la verdad? Hay que amar la verdad. Y entonces vamos a poder soportar las pruebas, vamos a poder soportar las luchas, porque en nuestro corazón hay amor hacia la verdad, hacia el Cristo de la gloria. Ya voy terminando, queridos hermanos. En 2 de Timoteo capítulo 1 verso 8 dice la palabra. Pablo le habla a Timoteo, a ese joven. Ya estaba Pablo terminando su carrera en la tierra. Y le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder
de Dios. Le está diciendo Timoteo, ¿estás pasando pruebas? Iglesia, ¿estás pasando pruebas? Participa de las aflicciones. Participa por el Evangelio según el poder de Dios. Aleluya. Versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído. Santo, santo. Soporta las aflicciones. ¿Cómo soportaba Pablo? Él decía, yo sé en quién he creído. Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Jesús decía, yo soy el que yo soy el que soy. Yo soy. ¿Usted sabe en quién ha creído? Entonces vamos a pasar las pruebas. Entonces vamos a pasar las pruebas. A su nombre sea la gloria. Vamos a pasar las pruebas. Bendito, bendito, bendito Dios, hermanos queridos. Oh, gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe qué le dijo Pablo? Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Sabe qué tenemos que guardar? La palabra. Tenemos que guardar al Dios de la palabra. Tenemos que guardar la doctrina. Tenemos que guardar la sana doctrina. Tenemos que volver a las sanas antiguas. Tenemos que volver al evangelio sencillo, al evangelio de poder. ¡Ay, Sharabasei! A ser más cristocéntrico que nunca, a estar más enamorado de Cristo que nunca, a llenarnos de Cristo. Cristo vive, Cristo vive. ¡Ashará! Vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar a Dios. Vamos a decirle a Dios, gracias Señor. Gracias Jesús. Hermanos, ¿quién te salvó a ti? ¿Quién te salvó? Cristo te salvó. ¿Quién pagó el precio por ti? Cristo pagó el precio por ti. No desvíes la mirada ahora. Hemos nadado tanto. El enemigo nos quiere desviar el camino. Nos quiere desviar la mirada. Hemos nadado tanto. No podemos morir en la orilla. Ahora más que nunca, las promesas de Cristo tienen que estar en nuestras vidas. La promesa de la palabra. Que podemos perder la salvación, pero la Biblia dice, persevera hasta el fin. Oh, con paciencia ganaréis vuestras almas. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Con Cristo más que vencedor. Las promesas tienen que estar en nuestros corazones. Pero también dice, seguid la paz, seguid la santidad, la santidad, la santidad. Esa palabra que al diablo no le gusta. Oh, bendito Dios, hermano. Si tienes que escapar por tu vida, escapa. Si tienes que reprender tu corazón que te ha engañado, repréndelo. Si viene un pensamiento a tu mente de deserción, de dejar las cosas de Dios, de que para qué tú buscas a Dios, tú estás guardando tu salvación. Que el diablo no te engañe. Oh, Sarabase. Vamos a hacer una oración, hermano. Vamos a hacer una oración por cada uno. Oh, por cada uno de nosotros. En este tiempo peligroso. Vamos a decirle a Dios, Padre, guárdanos. Guárdanos de lo falso. Guárdame del corazón que es engañoso y perverso. Guárdame, Señor. Guárdame, Dios, del desvío. Guárdame la mirada. Ayúdame a poner la mirada en ti, Jesús. Shalai, seré solo en ti, Jesús. Ayúdame a mirarte a ti. Ayúdame a conocer al Dios de la palabra, a llenarme del Dios de la palabra. Ayúdame a ser más cristocéntrico y buscarte en todo el Antiguo Testamento y buscarte en todo el Nuevo Testamento. Aunque la palabra no diga Cristo, usted está ahí. Cuando usted habla de luz, usted está ahí. Cuando se dice yo soy, usted está ahí. Cuando habla de la palabra, usted está ahí. En todo usted está ahí. Grita, Rabasei. Enamórate de Cristo. Enamórate de Jesús.
Porque pronto, el que viene a buscar su novia, él ama y él quiere que su novia lo ame a él, esté enamorado de él, viva para él. Él viene a buscarse a sí mismo, a su nombre. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús.